vamos a aprovechar que estamos comunicados con Virginio Gallardo, sí, director de Humanova y autor y speaker de alta, ¿cómo se dice?, de altura, podemos llamar, ¿sí? Trayéndonos a pensar ¿cómo es el cambio? ¿Se aprende a cambiar? Estás en Barcelona, gracias por atendernos, Virginio, buen día. Ariana Velotti, Néstor Farcas, desde acá, desde Radio Latina, AM Latina, te saludamos. Buen día, Virginio. Hola, hola. ¿Cómo es esto? Pues vamos a ver. ¿Se puede cambiar? Estamos en un lío esta mañana. Alguien decía que las personas no cambian, pero no es cierto. O sea, un paisano vuestro, muy conocido en el headhunting, decía, un directivo, por ejemplo, es muy difícil, la personalidad, muchas de las cosas no cambian, pero lo cierto es que algo que sabemos todos es que el cambio es muy acelerado, la tecnología lo está cambiando todo, no solamente la tecnología, sino muchos fenómenos sociales y del trabajo, y eso nos obliga a estar en cambio continuo. Y la propuesta que hacemos algunos es que esto es mejor planificarlo, es mejor de alguna forma sistematizarlo. De hecho, la UNESCO decía que una de las cosas más importantes, de las 4 cosas más importantes que un niño puede aprender, es aprender a aprender y aprender a cambiar. Eran 2 de las 4. Por tanto, aprender a aprender y aprender a cambiar son básicas. Y más básicas, digamos, ahora en este siglo XXI, que como vemos con la inteligencia artificial y otras cosas, nos va a obligar a modificar lo que estamos haciendo cada día. Y aparte, Virginio, porque ya nos hemos devorado un cuartito de este siglo XXI que era el futuro, ¿no? O sea, tendríamos que estar pensando y preparados para los quienes estamos criando hoy niños que serán para el siglo XXII, ¿no? A veces siento que estamos un poco retrasados en esto porque la tecnología hablo de la velocidad de cómo uno se informa, ¿no? Y esta idea de que uno mete de la Matrix, ¿no? Sabe esto, ahora hay que no sirve más este saber, ¿no? De la aplicación, no sirve más esta aplicación, no cumple más con ese objetivo o tal vez con ese propósito como hablamos de la vida, no sirve más esta aplicación, hay que sacarla, ¿no? Y meter otra idea u otro concepto, y a veces el cambio es traumático. Efectivamente, la ventaja que tienen los más jóvenes es que ya yo creo que ya han nacido van a nacer en otro paradigma, con lo cual ellos digamos que ya lo tendrán de serie un poco. Tengo esta presunción de que cuando tengan 15 o 20 años y vean a sus padres, lo que les pasó ya irán modificando. Lo malo son los padres. Fíjate, en Europa estamos en el año la von der Meyer, ¿sabes? Cada año hay una causa, digámoslo así, un lema, y este año es el año europeo de las habilidades. ¿Por qué? Porque según dicen los máximos gobernantes en Europa, el principal problema que tiene Europa es que sus adultos, no solamente sus niños, sino sus adultos, sus profesionales no aprenden a la velocidad que el cambio exige. Y por eso se ha hecho el año europeo de las habilidades. Pero es que el WEF, el World Economic Forum, o por ejemplo, algunos organismos como la Organización Mundial del Trabajo, hablan de revoluciones, hablan que estamos en la revolución de reskilling, y dicen que es el principal problema laboral de la humanidad. Yo diría que no solo laboral, porque al final, pensemos una cosa, el estrés laboral se lleva al estrés personal, lo laboral se lleva a lo personal. Tanto vosotros como nosotros estamos con tasas de ansiedad y con tasas de depresión muy altas, con tasas de bienestar no emocional muy elevado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo el cambio, si no somos capaces de llevarlo bien, al final también nos acaba impactando en nuestra vida. Por tanto, si me permites, lo que nos están diciendo las grandes economías, la India, el primer ministro indio se presentó con fíjate, el lema más extraño para un primer ministro, que es el país con más población. Se presentó la anterior vez como una nación resquileada. Resquileada quiere decir que necesitaba nuevas habilidades y quería hacer programas para 400, no recuerdo si eran 400 o 450 millones de personas, que se ve que ha sido muy criticado estos últimos años, pero el objetivo era brutal. Es decir, sí hay que pensar en nuestros hijos, pero sobre todo quizá haya que pensar en nosotros. ¿Y cómo se logra ese cambio? ¿O cómo se empieza a pensar un cambio sin miedo? O sea, pensándolo de una manera que no sea
traumática, o sea, que no te obligue el contexto, ¿no? Porque has tenido un accidente, por cuestiones de salud, ¿no? Y esperar, porque a veces uno espera ese momento, a lo mejor el mejor momento es hoy que estoy bien, ¿no? Que tengo la cabeza lúcida y que puedo desayunar y tengo comida en el plato, digo, bueno, aprovechemos este momento porque... O que aún tengo trabajo, ¿no? O sea, aún tengo el trabajo, porque creo que hablamos de traumas más profundos, pero mucha gente va a quedarse sin su empleo y todavía hay tiempo de reconvertirse. ¿Cómo aprendo? ¿Se puede aprender? Aprender es cambiar, ¿cómo es esto? Lo habéis dicho perfectamente, o sea, obviamente cuando no tienes más remedio tienes que cambiar, ¿sí? Te obligan las circunstancias, a no ser que caigas, pues también puedes caer en una especie de tirar la toalla, pero ahí, digamos, las circunstancias obligan y más o menos todos ahí sabemos que nos ponemos más las pilas, por decirlo de alguna forma, es una expresión española. Pero lo cierto es que también las pilas son universales, acá también nos ponemos las pilas, ¿Ah, sí? Vale. Bien, pues el tema es que fíjate, yo lo que recomiendo es que cuando estés bien, dediques una parte de tu tiempo, que ya sé que es escasísimo el tiempo que tenemos que hacer muchas cosas, tenemos todos, además del trabajo que cada vez nos pide más, tenemos que hacer temas familiares, tenemos que hacer deporte, tenemos que hacer muchas cosas, ya lo sé. Pero hay que priorizar. Primero hay que hacer 3 cosas. Lo primero que hay que hacer es entender por dónde vienen los vientos. Más o menos tampoco hay que ser una estratega para saber por dónde vienen los cambios. Uno más o menos se imagina, sabe lo que están haciendo los más avanzados, sabe lo que están haciendo su colega de al lado, oye, va a sitios, sabe que hay cosas que nos afectan a todos, la digitalización, la inteligencia artificial, todo lo que es la ofimática, los datos, todo eso nos afecta a todos, eso, pero también temas emocionales, la empatía, estar más tranquilo, bueno, muchas otras cosas, no solo es digital. El tema es que tú tienes que vigilar lo primero. Lo segundo, esto es como ir al gimnasio. Tú tienes que hacerte un plan. Entonces, ¿cómo te organizas el plan? Pues te lo organizas por habilidades. Entonces, tienes que hacer habilidades que sean duras, pero no te olvides de las blandas. Sobre todo en un momento donde los cambios lo que nos exigen es mucha flexibilidad, también mucha autorregulación emocional, mucha relación personal. Es decir, cuidado con las blandas. No hay que olvidarlas. Por tanto, tenemos que hacer habilidades que sean duras y blandas. Y luego hacer planes. Pero planes... Fíjate, planes que no sea voy a aprender solo, sino voy a aprender y voy a modificar algo. Es decir, no solamente aprendo cosas y sé por dónde van las cosas, sino intento ponerlo en marcha en la medida que puedo. E incluso ya sé que en momentos de crisis esto es más difícil, pero incluso las personas que están más enfocadas en esto cambian hasta de profesión cuando ven que ya han llegado a un límite. Eso es más peligroso, reconozco que para ahí tienes que tener un poco de sangre fría, tu cuenta corriente quizá un poco amueblada por el riesgo que asume y todo eso, pero lo cierto es que eso es lo que hacen las personas que incluso cambiar de trabajo, porque el trabajo no deja de ser la principal fuente de adquisición de habilidades. Esa planificación, ese pensar en nosotros mismos como portadores de habilidades, es una revolución, es verdad. No solamente lo dice el web o es una revolución. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos, lo siento, que ya estudiamos cuando teníamos que estudiar y ahora, lo siento, la vida es muy compleja como para ponernos a hacer estas cosas. Y ya estamos informados, pero sí, no le damos suficientemente importancia a esto porque estamos en un momento también de bastante estrés y no le sabemos dar la prioridad que requiere a este tipo de temas. Y si yo siempre tengo la duda, tengo una hija de 8 años, ¿no? Y siempre tengo la duda de qué habilidades, qué le tengo que dar a esa criatura para que sea un adulto razonable en un futuro tan incierto, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo, en la UNESCO se hizo un informe que se llama el informe de Delors, que antes os comentaba, os dije que había como... Y fíjate las 4 habilidades que decían que tenían que tener todos los niños. Esto era más pensado para niños, pero de verdad, nos lo podemos aplicar automáticamente cada uno de nosotros. No es verdad que sea para niños, porque todos adolecemos de esto. Fíjate que hay 4 características, mira que hay características, Pues ellos, luego han salido otros modelos, pero yo creo que el más famoso y el que sirvió de base para otros modelos fue este. Mira, el primero,
tu hija sobre todo lo que tienes que saber cómo aprender. Pues esto, por habilidades, por web, por Google, saber cómo se aprende. Luego es aprender a cambiar, que no es lo mismo. La UNESCO diferenciaba, el informe de los diferenciaba que una cosa era coger conocimiento y la otra era coger hábitos o modificar el comportamiento. Distinguían entre estas dos cosas. Es verdad que mi libro se llama Aprender a cambiar y he juntado las dos cosas, pero en realidad para muchos autores son dos habilidades diferentes. Y luego, fíjate, una es la regulación o, digamos, la inteligencia intraemocional, la regulación emocional. Y tú dices, esto no es importante. Bueno, esto es lo que te permite ser positivo, tener resiliencia, lo que te permite no estresarte demasiado, lo que te permite conservar la calma, lo que te permite enfocarte bien en ti mismo, lo que te permite conectarte con tu propósito que habláis antes, ¿vale? Todo esto es la intraemocional, autorregulación emocional, que es otra competencia. Y luego hay una competencia, la última, que es la inteligencia interemocional o cómo te relacionas con los demás, que es empatía, influencia, cómo conectas con los demás, cómo creas redes, cómo eres capaz de escuchar de verdad lo que siente otro. Todo este tipo de temas, cómo te vendes, cómo te comunicas, bueno, todo este tipo de temas es la cuarta competencia, ¿vale? Bueno, yo creo que eso se hizo hace unos 20 años, pero si me permitís, le podríamos añadir ahora competencias digitales o alguna otra, ¿no? O algún otro bloque, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Europa están las Digicom, que son 21 competencias digitales, que lo que te dicen es que todo el mundo tiene que incorporar estas habilidades digitales. Podríamos comparar, por ejemplo, ese otro bloque de competencias, por ejemplo. Tampoco, seguramente se nos ocurrirían más, pero yo creo que estas 5, las 4 de la UNESCO más las digitales, podrían ser un buen principio. Son amplias, pero podrían ser un buen principio. Hoy se pregunta un diario aquí, La Nación, en Argentina, en su suplemento, sí, ¿no? En una comunidad de negocios, es la nota de tapa, dice Utopía High Tech, ¿no? Estás escuchando a Virginio Gallardo desde Barcelona, que ha tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros aquí, y la pregunta es, ¿qué harán los humanos cuando la tecnología les resuelva todo, ¿no? Como si la tecnología pudiese resolvernos todo, pero bueno, los cambios que va a provocar la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana abre nuevos interrogantes sobre el futuro de qué cosas, justamente lo que hablamos, del trabajo, lo que decía Ariana Belotti, la crianza de los hijos, el ocio y la búsqueda de felicidad que lo habíamos tenido como propósito. Sí. No, o sea, el propósito era la búsqueda de felicidad. Ahora, cuando no tenga que... cuando la inteligencia artificial lo resuelva, no me lo va a resolver el propósito. Bueno, el propósito es más que la búsqueda de la felicidad, la serenidad, la idea o cosas así. El propósito es también encontrar que lo que haces tiene sentido. Y en el mundo profesional, cuidado que tiene su importancia, porque finalmente eres mucho más feliz si aquello que haces conecta un poco con lo que quieres hacer. Para mucha gente el propósito simplemente es servir a los demás, hacer algo que les estimule intelectualmente. A veces no son grandes cosas, pero el propósito yo diría que hay que tenerlo en cuenta porque guía, cuando hablábamos de las habilidades y de quién quiero ser y hacia dónde me tengo que dirigir, que es nuestro propósito, de alguna forma eso lo guía nuestro propósito, que obviamente las profesiones van cambiando, tú estás en una compañía y llegas a algunos sitios, pero lo que te guía son esos principios generales. Y entonces el propósito es una gran guía para ver qué habilidades te pones y todo esto. Pero el propósito efectivamente no nos va a solucionar. El propósito, pues nosotros imaginemos que queremos ser un gran doctor, ¿no? O, por ejemplo, alguien que está en la radio, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Pues que obviamente la inteligencia artificial nos modificará completamente. ¿Y cómo? Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien ni lo vamos a saber. Hay alguna gente que sí que sospecha algunos cambios, pero entre nosotros no hay nadie que sea tan listo. No hay nadie y nada más no sabemos cuándo va a llegar. Lo que sí que sabemos es que va a ser muy importante y que nos va a afectar prácticamente a todos. Dices, bueno, y a los trabajos manuales también. Y quizá en algunos los manuales más precisos a los últimos, es verdad. Y los intelectuales, pues también. Quizá es verdad, los más complejos quizá sean los últimos, pero a todos en general nos va a afectar. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de lo que hemos comentado antes, de analizar por dónde va a venir el fenómeno, ver qué habilidades más específicas en este caso son las que tengo que aprender y
y estar entre las personas que utilizan de mi profesión mejor las nuevas tecnologías. No se trata, es posible que pierda un 50% de mis funciones. Yo no digo que no. Esto que dice la gente, no, traerá nuevos trabajos. Bueno, sí, algunos sí. Pero sobre todo lo que hará será comerse trabajos. Pero por si no, no hay productividad. Pero el tema es, imaginemos que de mi trabajo me quita el 50%. Lo importante es que yo sepa manejar muy bien la inteligencia artificial para ser óptimo en ese 50% que me va a quitar, para poder seguir haciendo el otro 50%. Si yo soy un doctor, depende de que sea, seguramente me quitará una parte de mi trabajo, pero seguramente otra no. Lo importante, cuando tú compites, cuando estamos en un mundo donde el talento, de alguna forma, pues puede ser, digámoslo así, se puede redistribuir, lo importante es que tú no seas de aquellos que vino la inteligencia artificial, le hacía una muy buena parte de su trabajo. ¿Quién dice la inteligencia artificial? Dice cualquier otra tecnología digital, porque no solo es la inteligencia artificial, ahora nos estamos... Y yo soy capaz, es decir, yo soy de los que sé cómo funciona la inteligencia artificial, y por eso me voy a mantener. Los periodistas habéis tenido ahí una gran lección. Yo creo que si alguna profesión se ha alterado en los últimos 10 años por la tecnología, la profesión de periodista, por ejemplo, es una de las que más ha sufrido la tecnologización, y os habéis tenido que adaptar a las redes sociales, y os habéis tenido que adaptar a ser... Efectivamente, y os habéis adaptado. Lo importante, ¿y habéis dejado de ser periodistas? Pues no, pero lo que pasa es que según cómo, en muchos medios, algunos periodistas dejaron de ser periodistas. Yo he trabajado mucho para periodistas, por ejemplo, para transformación digital, para grandes grupos aquí, y conozco vuestros grandes grupos y les pasa exactamente lo mismo. Pues son profesiones que un 30, un 40, un 50% del trabajo ha desaparecido. Un 70% del trabajo, pero eso no quiere decir que la profesión desaparezca. Es mucho más fácil redactar, ahora todo el mundo casi puede meter texto, casi se componen las cosas solas, las rotativas ya casi van a dejar de existir. Le pides una foto a la inteligencia artificial, un diseño y ya viene ilustrado, ¿no? O sea, efectivamente, te la empieza a ilustrar, todavía se nota un poco, pero efectivamente, dentro de nada será indetectable, o sea... Sí que es verdad que alguien puede decir, bueno, es que todavía se notan un poco. Bueno, es verdad. Bueno, algunas se notan. Según cómo lo hagas ya ni se nota. O sea, efectivamente, y todo va así. Me quedo, Virginio, con la reflexión que hago es dónde agrego valor, ¿no? Dónde analizo el contexto y veo dónde mi profesión, mi trabajo, mis skills personales, ¿no? Los que decías, ¿no? Las habilidades duras, pero también las habilidades blandas, donde agrego valor, y creo que eso es el escenario que uno va a tener que evaluar en el futuro, me parece. Efectivamente, es analizar cómo el periodismo. Yo conozco grupos, que los grupos más prestigiosos de aquí, de España, por ejemplo, mira, ya que estoy hablando con periodistas, pongamos un ejemplo, ¿no? Probablemente un 40% de los grandes periodistas se sintieron que estaban perdiendo el norte hace 5 años solo. Sí, que sí, las redes sociales tenían que estar presentes, que sí, prácticamente tenían que editar ellos los textos totalmente, todo lo que eran redacciones. Se tuvieron que incorporar e integrar cómo utilizaban los correctores, cómo utilizaban los audios, es decir, se tenían que mega integrar, y a muchos les costaba muchísimo. Pero lo que es la esencia del periodismo probablemente no haya cambiado. Sí, habréis incorporado muchísimas tecnologías, pero finalmente la esencia del periodismo es el periodismo. Entonces, eso quiere decir que lo mismo tienes que desarrollar más tus habilidades sociales, tendrás que desarrollar más tu capacidad de aprender, tendrás que desarrollar más cómo incorporas determinadas tecnologías. Bien, de acuerdo, eso quiere decir que muchos de tus compañeros desaparecerán, no hay que equivocarse, porque eso pasará. Algunos otros aparecerán porque tienen determinadas características que nadie más tiene. Lo que se trata es de tener tú aquellas características y tener la esencia de lo profesional que te va a permitir, pues, siendo un buen profesional. Y eso nos va a pasar a todos. Estás escuchando a Virginio Gallardo desde España, desde las Europas, Barcelona específicamente, trayéndonos información, ayudándote a pensar, ayudándonos a aprender, ayudándonos a cambiar para estar en sintonía con estas 3 características que precisamos entender, de dónde vienen los vientos, ¿no? Te cuento, te comento y te incito a seguirlo a Virginio Gallardo, en donde quien escucha ahora y dice ¿quién es? Es Virginio Gallardo. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo pueden comunicarse? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde encuentran? ¿Cómo están al tanto de los vientos?
Bueno, yo antes tenía un blog que ganó varios premios, pero lo dejé de hacer. Hubo un pirateo y bueno, mi habilidad de seguridad informática no era suficientemente buena para ser bloguero. Y eso me quitó del medio y ya curiosamente eso acabó con mi fase de bloguero, pero lo cierto es que básicamente yo a Argentina pues incluso trabajo de vez en cuando con mi empresa, con Manova. Se me puede encontrar ahora en la red de la que estoy realmente más presente es Twitter, Virginio G. Y bueno, y si queréis conocer más de estas tesis, queréis conocer lo que estamos aplicando a las empresas, lo interesante es que hay muchas empresas que esto lo saben y cogen metodologías que de alguna forma las intentan aplicar a sus trabajadores. Yo lo que he intentado hacer es que esas empresas, como puede ser un Telefónica o otras que vosotros conocéis, pues BBVA y otros, esas empresas que intentan ya sistematizar todo eso, lo que he intentado es explicarle a un profesional cualquiera, en el libro Aprender es cambiar, pues cómo lo puede hacer él sin necesidad de que su empresa lo haga. Eso ha sido mi esfuerzo. Y bueno, y ahí también podéis encontrar parte de esta filosofía que se trata de ser muy proactivo en lo más importante que uno puede apostar, que es en uno mismo y en sus habilidades. No hay nada que sea más importante que nosotros. Ahí está entonces Virginio Gallardo, gracias. Por ayudarnos a pensar, a aprender y a cambiar en esta mañana aquí en Buenos Aires. Has escuchado a Virginio Gallardo, un abrazo fuerte, muchas gracias. Vamos a seguir conectados porque queda mucho todavía por aprender y por cambiar. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Adiós.